Donde termina el muro comienza el desierto. Desierto es una palabra que se parece a lo que nombra. Una belleza hostil, una soledad y una súplica sin respuesta. En el desierto todo está en contra del migrante. La deshidratación, la vegetación, la fauna, el abandono del grupo a mitad del desierto si no se resiste, el hambre. Solo los más fuertes sobreviven. Los migrantes no huyen de persecución política alguna. No intentan perpetrar un ataque contra nadie. No migran para hacer la guerra. Tan solo huyen de la pobreza. Altar está en medio del desierto. En México, el desierto de Sonora es habitado por la desesperación y el sufrimiento. Ahí se amontona la miseria y la falta de esperanza. Los huéspedes del desierto son tantos que han despoblado localidades enteras en el sur de México. Desierto es una palabra que se parece a lo que nombra. Cientos de espejismos, cientos de remolinos, miles de granos de arena. Estados Unidos es el horizonte imposible para los oprimidos. Antes de alcanzarlo, los pobres encuentran otras fronteras, otros muros. La xenofobia, el nacionalismo y el racismo. Te quieren humillar, pues, y sabiendo que pues sus papás yo creo pasaron también por aquí para tenerlos allá. La verdad, ¿sí o no? Sí. Es lo que yo digo. Yo no sé para qué los migras son así, si a lo mejor hasta su jefe o su abuela. Ser papá de ser familia mexicana, y digo que pasó por aquí para tenerlos allá. Al rato tu carnal también te va a sacar la chingada, vas a verlo. La neta, o yo tengo un hermano nacido allá y ponle a lo mejor, yo no sé, a lo mejor adelante que se haga, migra o placa, a lo mejor es gacho. Y yo digo, pues mi jefa pasó también por aquí para tenerlo allá, pues. Pues lo que digo, los migras, yo creo sus jefes o alguien pasó por aquí también. Y ahorita que ven a la gente así son bien gachos, pues, no sabiendo que su familia también pasó por aquí. No saben si las trató mal también los otros migras, pues. Y nos matan allá y se creen bien mucho, pues. A las antenas y ahí nos tuvieron y no nos pusieron agua y no nos dieron nada de comer hasta ahorita que venimos saliendo, son más de 12 horas. Y nos dijo él, mira, ay, no les vamos a dar de comer porque al rato van a volver a regresar. En Internet, desde hace tiempo circulan juegos con propaganda de corte racista que simulan la persecución y el aniquilamiento sistemático de indocumentados. Algunos grupos conservadores de Estados Unidos no temen a la migración por considerar la usurpación económica, sino porque amenaza la cultura y los valores norteamericanos. Minutemen es una asociación civil antiinmigrante que realiza varias acciones a lo largo de la frontera. Dispara contra indocumentados, los denuncia ante autoridades y realiza protestas para endurecer las medidas de seguridad en la frontera. The Minutemen, it's a group of people, the majority of whom are former military people, formerly from the U.S. military, and they believe that the U.S. government is not doing enough to keep immigrants out of the United States.
immigrants who are trying to cross the Mexico border. And so they think that they have to patrol the border themselves in order to keep them out. And they believe that it's their responsibility to uphold U.S. laws, and that's what they say they want. They say that they're not violent, but I have met with them twice, and they carry weapons, and they are ex-military, and the things that they say are sound racist to me. Yo pienso que por ahí anda la cosa. ¿Cómo? Un grupo los casamigrantes, ya se oye rumores de todo este sistema ahí, que iban a hacer todo esto. ¿Ustedes no los habían visto anteriormente? Hubo un tiempo que anduvieron y se calmaron y ahorita yo creo que vuelven a hacer de la suya. Pues iba yo al otro lado. Ajá. Me metí más o menos a la altura de unas 2 cuadras. Oí 3 detonaciones y sentí la lumbre en mí. ¿Ya habías cruzado de qué lado de las 2 personas? Sí. Sí. ¿Cuántos iban? Íbamos 6. 6. ¿Y los demás que corrieron? ¿Vistes a tu agresor? No, nomás el ruido donde se movió. Oí primero las detonaciones y el ruido de la persona que se movió. ¿Era uno o eres personas? Pues yo oí unos ruidos en la tierra, en el monte. Y sin avisarte, sin nada, te dispararon. Sí. ¿No gritaron nada? ¿No viste que gritaron nada? Nada, yo nomás oí 3 detonaciones y una fue la que y me sentí yo herido y me salí hacia atrás. ¿Le disparó al grupo o te disparó a ti? Yo creo que le disparó al grupo, pues íbamos, ¿cómo se va a dar cuenta que yo iba ahí? ¿Ibas al frente? Sí. Pues yo pienso que estaba así, escondido así, tirado en la tierra. Entonces fue en el otro lado donde te balearon. Sí. Los Minutemen. Primero está importante, el problema no es los Minutemen o la migra, el problema es el ley. Y los Minutemen y otras cosas están manifestaciones de ley y miedo. Y los Minutemen tienen mucho miedo sobre inmigración. Ellos no quieren aprender español y quieren un país blanco. No todos, pero la mayoría. Y normalmente cuando yo hablo con ellos, yo conozco el jefe de ellos, el Chris Simcox, y él nunca viene a México. Porque piensa, ustedes mátenlo él. Y no entiende la cultura, los gentes, no nada, pero él entiende el 9-11 y tiene miedo sobre terroristas y criminales. Pues íbamos para allá, para el otro lado, y ya cerca ahí de la línea. Estábamos descansando ahí, ya para pasarnos para allá, para el otro lado, y llegó una persona cubierta de la cara y me empezó a tirar balazos. Me tiró un balazo, pues, me dio en la pierna. Es que estaba un poco oscuro. Estaba oscuro. ¿Se cubrió totalmente la cara? Tenía toda la cara cubierta. ¿Pero era como pasamontañas o algo otra? No le alcancé a distinguir bien, es que yo nomás en cuanto volteé y ya vi que ¿Pero salió. no te gritó nada? No. ¿Qué traían? ¿Revólver? Pues, Es que yo nomás vi los fogonazos. Cuando fue. ¿Cuántas veces te disparó? A mí una vez, no sé si a los demás. Es que yo pues me cegué cuando me pegó en el pie. Sí. Ya me cegué y ya pues, quisimos correr todos. ¿Cuántos eran en el grupo? 8 personas. 8. ¿A qué hora fue Fue como a las 2 de la mañana. ¿Ustedes ya habían cruzado hacia Estados Unidos? No, apenas estábamos por cruzar. ¿Estaban pegados a la barra? Nos faltaban como 100 metros para llegar y pues ahí estábamos descansando porque estaban esperando que se quitara La migra. para ya poder arrimarse para allá.
Y ya cuando estábamos ahí descansando fue cuando ya salió la persona esta y empezó. ¿Pero dónde veníamos? ¿Del lado de México o de qué lado? Pues está la línea. Nosotros estábamos aquí, 100 metros para llegar aquí, y él salió así en esta misma, pegado. Se empezó a poner bien oscuro y fue cuando ya salió. Pero la brava no gritó nada. No, llegó y nomás salió y empezó a tirar. Yo nomás vi cuando salió eso y ya sentí bien caliente mi pie. Y ya les grité, ya me pegó. Y ya fue cuando todos empezamos y él corrió también, porque ya oyó que ya me había pegado. Y corrió. ¿Pero para dónde corrió? ¿Para Estados Unidos o para acá? Por donde él venía. Es que era una brecha. Medios de comunicación mexicanos y norteamericanos muestran el muro en las zonas urbanas. El efecto ideológico es tranquilizador. Lo primero que se piensa es en una barrera impenetrable, garantía de seguridad para la nación. Sí hay toda una percepción de frenar una especie de eventual invasión, ¿no? Cuando uno le pregunta a los agentes de la patrulla fronteriza que operan la frontera cotidianamente, si estarían de acuerdo en que la frontera desapareciera, que de todas maneras hay muchos migrantes que pueden entrar, y ellos de manera un poco ingenua lo que dicen es que efectivamente ellos saben que hay cientos de miles de migrantes que atraviesan la frontera, pero que si la frontera no existiera, entonces todo México se vaciaría en Estados Unidos, ¿no? Es decir, sabemos que entra 500,000. Si la frontera no se vigilara así, entrarían muchísimos más, todos los jóvenes de México que no tienen empleo, lo cual es una visión exagerada. Esa percepción no la tienen cuando están patrullando en Canadá. Es decir, en Canadá ellos dicen, si no hubiera, como no hay, de hecho hay espacios enormes en donde no hay ningún mecanismo de control, si no existiera la frontera, Canadá no se vaciaría en Estados Unidos. Entonces, tiene que ver mucho, yo creo, con la percepción social de la frontera y cómo han construido entonces mecanismos de vigilancia. Tienen sistema de radar de observación y ellos más o menos controlan por tiempos de cruce, como ahorita, no tardan en venir. Pero si ves, no está. Ahí debe estar un camión de la migra, no está. Entonces, si ahorita tú te quisieras pasar a Estados Unidos, bueno, cruzas para allá y allá arriba te van a estar esperando, yo creo. Pero aquí realmente deben de cruzar. Regularmente cruzan, como te estaba diciendo mi compañero, pero no hay nada. Dejaron la zona, pues. Es el cambio de horario. Se sienten la necesidad de cuidar eso, su territorio. Y en una sociedad como la de hoy, en donde todo puede irse de un país a otro con un teclazo en una computadora, recurrir a la frontera la frontera física como mecanismo de control y a las bardas resulta absurdo, pero vendible políticamente. Es decir, la sociedad estadounidense se percibe más segura. Pero la migración se encuentra en el desierto. Ahí la muerte acecha en montañas y valles. Altar también se parece a lo que nombra. Un monumento en donde se sacrifican vidas. El muro deja paso al desierto y este cumple su papel. El muro y el desierto parecen cómplices. Construir un muro es construir al otro. Marcar las diferencias económicas y sociales, pero también étnicas y culturales. Resguardar lo propio y condenar lo ajeno. Exaltar la identidad y excluir la diferencia. ¿Cuál es la opinión que tenemos del extranjero si le cerramos el paso? El clima allá es mucho miedo. El presidente Bush siempre hablando sobre 9/11. 9/11 9/11 es para hacer más miedo en el país. No es la frontera una estrategia para preservar,
la cultura o la religión es una estrategia para proteger el territorio de potenciales enemigos. Porque además la lógica que sobre todo surge y se fortalece, insisto, a partir del 11 de septiembre es el enemigo viene de afuera, ¿no? Y como viene de afuera, entonces todo lo que viene de afuera puede ser enemigo. Esta es una distorsión muy rápida que hace la sociedad estadounidense y en consecuencia tengo que vigilar la frontera, ¿no? Y por eso es que hay todos estos aparatos de vigilancia y este incremento de personal, etcétera, etcétera, en donde ciertamente la asimetría económica juega un papel, porque no se está vigilando de la misma manera la frontera con Canadá, por ejemplo, ¿no? Y hay mucho miedo allá. Y cuando gente tiene miedo en el mente, no quiere a cambiar. Y ustedes conocen, somos en Irak y Afganistán. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? En los aeropuertos y todos los lugares para transporte allá, mucho miedo. Y no hay más seguridad en este día en Estados Unidos que en 10 años pasados. Es mucho menos, en mi opinión. Y los gentes normal tienen mucho miedo sobre los terroristas. Y piensan, todos los gentes con color están terroristas. Y somos racistas allá, es la verdad. Es decir, sí juega un papel la asimetría económica, no tanto el diferencial cultural, diría yo. Porque en Estados Unidos además es muy difícil distinguir una cultura dominante, desde cualquier perspectiva, incluso la religiosa. No es tan claro que haya una corriente que esté dominando, digamos, o la economía, o los procesos sociales, o la política en Estados Unidos. No de la misma manera que ocurre en Europa o que ocurre en Asia o en otras regiones del mundo. Ellos dicen, está imposible, entiendo cuál gente es un migrante, un inmigrante y un terrorista, o un criminal con intenciones malas. Algunos sociólogos han analizado este fenómeno como una nueva ola de nativismo, cuyas causas se encontrarían en la construcción del muro. El término nativismo fue acuñado en el siglo XIX para definir el movimiento antiirlandés y se ha utilizado para identificar la variante estadounidense del fenómeno de la xenofobia, que combina el nacionalismo con el prejuicio étnico-racial. Invariablemente, este discurso ha producido leyes represivas para el control de la migración de distintas partes del mundo. La paradoja del nativismo es que Estados Unidos es un país que olvida que fue construido por migrantes. El blanco principal del nuevo nativismo no serían los irlandeses, los eslavos, los judíos o los italianos, asimilados ya en la cultura norteamericana, sino principalmente la migración latinoamericana y caribeña. Para mí eso representa una discriminación racial, ¿sabe? Porque, como estuvimos conversando, Estados Unidos está lleno de inmigrantes. Desde su raza, ellos son inmigrantes. Que miren de dónde vienen sus raíces, que saquen su árbol genealógico desde su tatarabuelo, desde la colonización. De Cristóbal Colón, cuando vinieron los españoles, los franceses, ¿de dónde están? ¿De dónde vienen sus raíces? ¿Quiénes son? Los anglosajones. Entonces, para mí el muro significa una discriminación racial. Nos dicen tercermundistas, así nos tratan. Nos tratan como personas inferiores a ellos. Y yo lo veo algo malo, muy malo. Ponen una barda que ocupa un poco más de 40 kilómetros y se pretende que esa imagen es la que proyecte la imagen de vigilancia de la frontera. Bueno, no se necesita ser realmente especialista en la frontera para saber que entonces hay que atravesar por el kilómetro 41, pero el hecho es que la población lo que percibe son esos 40 kilómetros, que es apenas un poco más del 1% de esos 3.200 kilómetros. No está posible para un país tiene todo, pero los gabachos tienen una historia de 50, 70 años de y quiere por el futuro, pero ellos no a ver muy afuera.
Alguna vez se hizo un cálculo y resultaba que lo que Estados Unidos gastaba en cuidar la frontera es más que lo que los migrantes envían en remesas a sus hogares. Entonces, en un escenario ciertamente absurdo, pero en un escenario, insisto, probablemente extremo, sería más barato para Estados Unidos darles ese dinero a las regiones de origen de los migrantes, que los migrantes no salieran, que los migrantes crucen, corran riesgos, trabajen en Estados Unidos. Lo que pasa es que necesitan esa mano de obra, ¿no? Entonces realmente es un gasto desproporcionado para los beneficios que da esa vigilancia. Estrechamente, no es cierto, no tienen todo el dinero para cuidar los 3,000 kilómetros de frontera, y aquí se prueba. Entonces, de una manera yo siento que usan a los Minutemen para amedrentar a la gente, le permiten, pues, de una manera muy maliciosa, de permitir grupos de civiles que intimidan para asustar a la gente. Entonces salen 2 heridos, 3 y se publican, sientes que son miles de Minutemen, ¿no? Y no son como 10 canijos o 20 que se dan a la tarea de esto, ¿no? Entonces, es como una cosa sensacionalista, ¿no? Y asustar, pues aquí mira, ni Minutemen ni nada, ¿no? Por el momento solo hay resistencia, reacción al poder y a sus efectos. De un lado, se piensa en la usurpación del extranjero que amenaza el bello estado de bienestar norteamericano. Del lado mexicano, no hay capacidad ni interés para defender los derechos de los migrantes. En la esfera política el problema se ha normalizado. Por ser tan evidente, se ha vuelto invisible. No, pues lo que sucedió es que pues yo voy a ver a mi familia, ¿entiendes? Y luego no me dejan pasar para aquel lado. Y luego pues yo voy a ver a mi familia, ¿entiendes? Y yo ahí tengo trabajo aquí en otro lado, ¿entiendes? Y nomás que me agarraron en Albuquerque y me aventaron para acá, pero yo estaba allá en Albuquerque, ya estaba trabajando yo. Yo tenía todo, tenía mi trabajo y todo, nomás que me agarró migración y me echó para acá. Ya tengo aproximadamente, voy para 4 días que llegué aquí, no me he ido para allá. También dejan solo, o sea que por aquí, o sea que no te pela la pasada, está cabrón, ¿entiendes? Pero me la voy a rifar un tiempo más, o sea que no está muy fácil pasar por aquí, está cabrón, ¿entiendes? O sea, ya vinieron 3 patrullas, ahorita mis compas, veníamos 4, esos se fueron por ahí por la orilla, y yo no me alcanzó a mirar la patrulla, ¿entiendes? O sea que uno aquí se la viene a rifar gachote, y yo no soy de aquí, yo soy Sinaloa, pero no, es que todo se vale, o sea que uno también puede andar sin papeles, andan como unos, de perdida si anda más o menos de México, la mitad de mexicanos allá en Estados Unidos, o sea, más bien, ahorita ya hay más mexicanos ya que gabachos, ya no hay gringos allá, donde hay gringos es, digamos, más para adelante que para San Francisco, donde he andado, para aquella parte muy lejana. No, aquí en esta parte es puro mexicano. Si esos pinches güeyes que andan aquí, yo estuve platicando con un compa que iba a dejar mis papeles, yo nomás el pasaporte, esos ganan como, de le están pagando 35 a 50 dólares, ¿entiendes? Entonces ellos si agarran uno como yo, les van a pagar 150 dólares cada uno. Es lo que ganan ellos, es lo que están ganando ahorita, ahí donde andan, si me agarran a mí son 150 dólares y aparte me echan al bote. Como yo voy agarrado, yo ahorita voy a que me echen al bote más bien, ¿entiendes? Yo ya le hice un mes en el bote de estos güeyes, ¿entiendes? Pero me agarraron allá en Alaska, y en Alaska ya casi estamos hablando de casi lo último de Estados Unidos. Sí, mientras que mi Dios me dé licencia para irme para aquel lado, porque voy a batallar, yo sé bien, o sea que para todo se batalla. Es cierto lo que dicen ellos, hazte para allá, para aquel lado. El trabajo de ellos, al ilegal, es agarrarlo. Es el trabajo. Es su trabajo. Es su trabajo, ¿verdad? Tú buscas la oportunidad, nomás no lo estás paporeando. Yo si me brinco en la noche y yo sé que no me voy a brincar. Y si me agarra, pues mi muleta, ni modo que sea muleta de todo Juárez. Va a ser mi muleta. Pero es cierto. Yo aquí me la he rifado como unas 2 o 3 veces nomás, ¿entiendes? Pero cuando se le pone dura la cosa es cuando se le deja ir entre la bola, como ahorita mi compa ya fueron para allá, eso ya pasaron por el puente, ya andan por aquel lado, yo creo que van para aquel lado, eso ya lo hicieron, pero yo valí más y aquí ando, y me la voy a seguir rifando, sin llorar, ¿sí o no? Y así es la vida, está cabrona, no es fácil.